Cuando empezamos a programar es normal que nuestro código no sea el más bonito, pero lo importante es que funcione. Sin embargo, a medida que avanzamos y aprendemos más, podemos mejorar nuestro estilo de codificación y hacer que nuestro código sea más fácil de entender, modificar y depurar. Aquí tengo un programa que desarrollamos cuando comenzábamos en este canal. Llegó el momento de mejorarlo. Van a ser necesarios varios pasos. El primero que veremos en este video será el refactoring. La refactorización de código es el proceso de reestructurar el código fuente de un programa sin cambiar su comportamiento externo, es decir, sin reparar bugs o añadir funcionalidades. La refactorización se realiza para mejorar la legibilidad del código, reducir la complejidad y eliminar código duplicado. La refactorización es una práctica común en el desarrollo de software y se utiliza en combinación con otras prácticas como el TDD, el desarrollo guiado por pruebas, y la integración continua. Aquí no tenemos un sistema en producción ni un sistema tan grande como para implementar una integración continua, pero sí utilizaremos la técnica TDD. Esta es una práctica de programación que consiste en escribir primero las pruebas, generalmente unitarias, y después escribir el código fuente que pase la prueba satisfactoriamente. El propósito de TDD es lograr un código limpio y que funcione. Entonces, el primer paso es crear las pruebas unitarias, pero al momento de crear estas pruebas, debemos comenzar a diseñar nuestro código de manera eficiente, legible y óptima. Nosotros estamos utilizando Java. Es un lenguaje que utiliza el paradigma de orientado a objetos, y para respetar las buenas prácticas de la programación orientada a objetos, todo debe de ser un objeto. Nosotros aquí tenemos todos los métodos en una misma clase, la clase principal llamada main. Nosotros podríamos crear una clase calculadora para encapsular estos métodos de suma, resta, división y multiplicación. Vamos a tener eso en cuenta a la hora de crear nuestros tests. Así que vamos a crear una nueva clase que se va a llamar calculadora, la clase que vamos a testear o de la cual les vamos a crear los tests, y añadimos la palabra test para indicar que aquí están estos tests. Estamos utilizando Java, así que vamos a utilizar JUnit como biblioteca para crear los tests. Vamos a importar esta librería import static. En este caso vamos a utilizar la versión 5 de JUnit, aunque tú puedes utilizar la versión 4. Hay algunos cambios en cuanto a la notación de la versión 4 a la versión 5, pero no deberías de tener problemas para implementar los tests. Esta librería la vamos a importar de org.junit.jupyter.api.assertions.asterisco. Aquí vamos a agregar JUnit 5 y ahora ya lo podemos utilizar. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro objeto calculadora. Le vamos a llamar C. Aquí vamos a utilizar la notación before y vamos a utilizar before each para crear un objeto de la clase calculadora cada vez que iniciamos un test. Si tú estás utilizando la versión 4, solamente vas a utilizar la notación before. Aquí creamos el método void, vamos a llamarle crear objeto, y lo único que va a hacer es inicializar nuestro objeto C con new calculadora. Ahora vamos a iniciar creando nuestros test, @test, y vamos a crear el de la suma void suma test, no recibe parámetros, y vamos a utilizar el hacer equals. Sabemos que primero tenemos que pasarle el valor que esperamos que nos devuelva la función. En este caso vamos a hacer la suma de 2 más 2, así que el resultado debería de ser 4. Después vamos a nuestro objeto C y vamos a llamar al método que se llama suma y le vamos a pasar como argumentos 2 y 2. Vamos a hacer lo mismo para las demás operaciones. Vamos a ocupar resta y también le cambiamos el nombre al test. Aquí vamos a ocupar 6 menos 2 para que el resultado también sea 4. También probamos el método división de nuestro objeto C, y si dividimos 2 entre 2, el resultado debería de ser 1. Por último vamos a hacer el test para la multiplicación, y en nuestro código el método se llama multi, pero vamos a cambiar el nombre a multiplicación para que sea más entendible. Si ahora lo probamos, pues vemos que todos los tests fallan porque no existe la clase calculadora, pero ese es el primer paso de TDD. Primero creamos los tests y después creamos el código necesario para que estos tests funcionen. Nosotros ya tenemos por aquí todo el código necesario. Lo único que vamos a hacer es crear una nueva clase que se va a llamar calculadora y vamos a mover todos nuestros métodos. Los pegamos en nuestra clase calculadora y vamos a aprovechar para cambiar el nombre de multi a multiplicación para que funcione nuestro test. Por ahora todavía no funciona porque tenemos que resolver las llamadas que tenemos dentro de nuestra clase main. Entonces por aquí vamos a crear un nuevo objeto de la clase calculadora. También le vamos
vamos a llamar C y lo inicializamos. Ahora por aquí llamamos a C.suma, C.resta, C.división y por último C. y cambiamos el nombre a multiplicación. Ahora podemos ir a nuestro test y vamos a probar los tests y vemos que nuestros 4 tests pasan correctamente. Ya tenemos el primer paso. Ahora podemos reducir un poco el código en nuestra clase calculadora. Es importante que después que hagas una modificación, pruebes los tests para verificar que todo funciona. Aquí lo que vamos a hacer es reducir estas 3 líneas a una sola línea. Aquí podemos hacer simplemente un return de A más B y eliminamos la declaración de la variable suma. Vamos a hacer lo mismo para la resta, también para la división, y aquí hay un error porque esto nos devuelve un número entero. Si hacemos la división de 5 entre 2, nos daría como resultado 2 y no 2.5, que sería lo correcto. Pero recordemos que en esta parte no tenemos que arreglar bugs, solamente tenemos que optimizar el código y hacerlo más legible. Por último, vamos a modificar la multiplicación y volvemos a probar los tests para comprobar que todo sigue funcionando de manera correcta. Y aquí lo tenemos, los 4 test siguen pasando de manera correcta. Ahora podemos ir al método main y ver que tenemos muchas veces esta parte de ingresa el primer número, ingresa el segundo número, así que podemos reducirlo. Vamos a declarar dos variables, van a ser privadas, van a ser de tipo entero y se va a llamar A y B. Vamos a eliminar la declaración de aquí abajo para que no haya problemas. Ahora vamos a llevarnos todo esto a un nuevo método que va a ser privado, también va a ser estático, va a ser de tipo void y se va a llamar leer datos y vamos a pegar lo que teníamos. También vamos a mover el objeto scanner, lo vamos a copiar y pegar y nos va a pedir que declaremos A y B como estáticos. Private static int A int B. Ahora todo funciona bien. Entonces ahora vamos a llamar a la función leer datos antes de mostrar el resultado de la suma. Vamos a copiar esto y lo sustituimos por todo el código que teníamos repetido. Esto no pertenece a la clase calculadora, esto pertenece a la interacción del usuario con nuestro programa, así que no hace falta volver a ejecutar los tests porque no estamos cambiando partes de la calculadora, pero podemos probar nuestra clase main para probar que todo funciona de manera correcta. Vamos a probar con la suma, si sumamos 5,5 pues el resultado es 10, vemos que todo funciona de manera correcta. Aquí podemos mover este mensaje de ingreso en opción hasta después de que se mostró el menú para que sea más entendible al usuario. Entonces ahora hemos reducido nuestro código, lo hemos acomodado en una clase que se llama calculadora y hemos creado sus propios tests. Ya hemos aprendido cómo el TDD y la refactorización son dos prácticas de programación que nos ayudan a mejorar el código que escribimos. Hemos aprendido qué son, cómo funcionan y qué ventajas tienen. Ahora te toca a ti practicar lo que has aprendido y aplicar el TDD en la refactorización de tus proyectos. Te animo a que lo hagas y que compartas tus experiencias y resultados con la comunidad. Recuerda que el código limpio es un código que funciona, que se entiende y que se puede modificar fácilmente. En próximos videos veremos cómo encontrar bugs y repararlos y también veremos cómo añadir documentación a un proyecto. Gracias por ver este video y hasta la próxima.